Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Les saluda su pastor Homero Salazar. Un privilegio estar nuevamente con ustedes aquí en el repaso de la lección de Escuela Sabática. Quiero agradecer a Iglesia Abierta por esta oportunidad que nos permite para estar juntos, para hacerlo cada semana. Y pues aquí estamos una vez más para repasar la lección de esta semana. Vamos a hacer una oración con la cual vamos a empezar. Dios poderoso, te damos gracias por tu presencia. Gracias por permitirnos abrir tu palabra. Gracias por esta lección de este trimestre que nos está ayudando a entender la necesidad que tenemos de saber interpretar tu palabra. Guíanos en este estudio y llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos míos, imagino que deben ustedes estar tan casi cansados de esta cuarentena como lo estoy yo. Ya las ganas de visitar las iglesias, de estar con mi gente linda. Pero bueno, tenemos que ser pacientes y cumplir pues con nuestra parte de quedarnos en casa para evitar cualquier situación de la cual nos podemos arrepentir. Mientras tanto, nuestra conferencia está permanentemente anunciándonos, avisándonos cómo están yendo las cosas y por supuesto siempre siendo obedientes a lo que nuestro condado, nuestro gobernador va indicando con relación a la situación que estamos viviendo. Mientras tanto, seguimos adelante y empezamos a repasar nuestra lección de Escuela Sabática. Esta semana titulada ¿Por qué se necesita interpretación? ¿Por qué es necesario que interpretemos la Biblia? Vamos a estudiar 4 tópicos importantes de por qué es necesario. Vamos a hablar de las presuposiciones, vamos a volver a hablar un poquito acerca de la cultura, cómo influye, vamos a hablar acerca de un elemento clave que influye también en la interpretación, que es nuestra situación como seres humanos pecadores, nuestra naturaleza pecaminosa. Y entonces vamos a terminar con la importancia de la interpretación. Esta semana nuestro texto de memoria estuvo en Hebreos 11:6 y decía: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quiere decir entonces que el respeto por la palabra de Dios es prácticamente es producto de nuestra fe, un fruto de nuestra fe. La admiración por la palabra es producto de la fe genuina, la fe sincera, que es, según el apóstol Santiago, es un equilibrio entre la confianza en Dios y la evidencia de esa confianza, que son las acciones justas de los hijos de Dios. Por lo tanto, entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios es real, que existe, que está allí y que tiene el control de todo, que Dios es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, la divinidad que se ha concentrado en este maravilloso plan de redención, en salvarte, en salvarme. El Padre planifica tu salvación, Jesucristo la ejecuta en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo es quien la va a completar dentro de ti, en tu corazón. Muy bien, también es importante entender, y empiezan 3 preguntas importantes en la introducción de nuestra lección. ¿Qué significa interpretar la Biblia? Y quiero leerte las 3 preguntas que son claves. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué principios utilizamos para interpretarla? ¿Cómo abordamos los diferentes tópicos de la Escritura y los diferentes tipos de Escritura que encontramos? Y el pasaje que leemos, ¿qué pasa si es una parábola? ¿Qué pasa si es un sueño profético? Una profecía. ¿Qué pasa si es un relato histórico? ¿Cómo nosotros confrontamos esto? Bueno, esto implica que necesitamos interpretar la Escritura. Es cierto, como lo decíamos la semana pasada, todos podemos
todos tenemos la posibilidad de leerla y todos podemos aprender de la Escritura, interpretar la Escritura. Pero es bueno también saber que hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta porque van a influir, sin duda alguna, en la manera como nosotros entendemos la palabra de Dios. ¿Ok? Tenemos que ser muy cuidadosos. Hay un viejo ejemplo que alguien da cuando no tiene principios de interpretación, no tiene claro cómo es el proceso de interpretar, y hay ejemplos que algunas veces nos hacen sonreír. Hay algunos predicadores que han usado mucho estos ejemplos. Por ejemplo, esa persona que abre al azar la Biblia y dice, Judas fue y se ahorcó. Este es un ejemplo muy típico usado. Y después abre otro texto bíblico y entonces se encuentra y dice, ve y haz tú lo mismo. Oh, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que hizo Judas. Y va y busca otra vez al azar y de repente aparece un texto y el texto lo lee y dice, y lo que vas a hacer, hazlo pronto. Bueno, ¿es así? Y aunque produce una sonrisa esto, ¿es así como se interpreta la Biblia? No. Aunque sabemos que podemos leerla y entender muchas cosas de la Biblia, es importante saber también que necesitamos de la hermenéutica. La hermenéutica bíblica es justamente, son los principios de interpretación de la Escritura. ¿Para qué? Para que podamos entender que un texto sin su contexto es un pretexto. Y un pretexto significa que yo lo puedo amoldar a las ganas que yo tengo, a la idea que yo tengo, y meter el texto a la fuerza para decir lo que yo quiero decir o sentir lo que yo quiera sentir. Entonces necesitamos ser respetuosos en ese sentido. Por eso vamos al primer punto. El primer punto es que normalmente cuando vamos a estudiar la Escritura, normalmente ninguno de nosotros aborda el texto con la mente en blanco. Ese es un primer punto. Siempre de alguna manera en nuestra historia personal, en nuestra experiencia personal, en nuestro microescenario, la familia, o nuestro macroescenario, la sociedad, siempre esos valores, esas cosas que de alguna manera ya vienen en nuestra historia personal, van a influir en nuestra interpretación. Eso le pasaba a los discípulos y tenemos un texto muy interesante en Lucas 24. Vamos a abrir rápidamente en Lucas 24. Estamos en el contexto cuando Jesús, después del viaje a Emaús, se aparece a los discípulos. Ya, Lucas capítulo 24, versos 36 al 45. Noten lo que dice. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ya Jesús, o sea, Cleofas y su amigo estaban dando el anuncio, estaban comunicando con mucha emoción lo que habían vivido con Cristo en camino a Emaús. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pues no es que Cristo les había explicado las cosas anteriormente, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, noten esta parte, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. O sea, ya con eso está demostrando que Jesús es Jesús, está en persona, es real. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Verso 44-45. Y les dijo, escuchen bien, cómo Jesús les va a interpretar las Escrituras a sus discípulos. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Y entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen
las Escrituras. ¿Sí? Lamentablemente aquí vemos a los mismos discípulos teniendo problemas de interpretación. La idea que ellos tenían del Mesías no coincidía con la idea que que Jesús les había enseñado. Y sus preconceptos, sus temores, su idea influyó. Ellos pensaban en un Mesías que vendría a liberarlos del yugo romano, un gran guerrero como Jesús. Ellos querían declararlo rey porque él, con todo el poder que Jesús tenía, imagínense, con un líder, un general como Jesús así, no nos moriríamos de hambre en una guerra. Los muertos en una guerra resucitarían y la enfermedad se sanaría. Era una idea. Su visión estaba limitada a los asuntos políticos y militares. Pero Jesús tuvo que mostrarles, tuvo que enseñarles que sus presuposiciones no son la vía correcta para poder interpretar lo que la Escritura hablaba de Jesús. La lección decía, todos tenemos una cantidad de creencias acerca de este mundo, sobre la realidad última, sobre Dios, cosas que presuponemos o aceptamos incluso sin querer o inconscientemente cuando interpretamos la Biblia. Por eso, cuando tú estás frente a la palabra de Dios, cuesta mucho a veces despojarse de estas cosas y poner la mente en blanco. Cuesta mucho porque es las vivencias, la historia y todo el conocimiento, las presuposiciones van a influir. Sin embargo, si el Espíritu Santo está disponible para cambiar nuestra cosmovisión y ayudarnos para entender, para comprender de manera sencilla, pero a la vez responsable, lo que la Escritura nos quiere decir. Así que, de alguna manera entonces, el Espíritu Santo nos va a ayudar a superar nuestras presuposiciones para poder entonces sacarle el jugo a la palabra de Dios, que fue escrita en un contexto distinto al nuestro. ¿Correcto? Por eso es importante la contextualización también de la Escritura, pero no la hipercontextualización, porque ya uno se va a otro lado cuando uno trata de hacerlo demasiado contextual, digamos así, el tema bíblico. Tenemos que ser cuidadosos. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Tú vas a decir, pero pastor, ¿a qué se refiere cuando habla de la ¿A qué se refiere? Pues si nosotros tomamos la Santa Cena con el pan sin levadura, te voy a dar un ejemplo, y tomamos el vino sin fermento, perfecto. Nosotros lo hacemos de una manera especial, un pancito pequeñito, una copita de vino, y eso es lo que normalmente solemos hacer, y estamos entrando en un contexto del simbolismo para hoy. Pero imagínate tú, ¿qué sería una hipercontextualización? Entonces cualquier tipo de galleta, ya inclusive una galletita dulce de chocolate, con un vasito de Coca-Cola para simbolizar, ya tú estás saliéndote fuera de la línea que no apoya la Biblia en tu tipo de interpretación. Bueno, dejamos esto ahí, vamos entonces a la Biblia y la cultura. El segundo punto es la Biblia y la cultura. Aquí nos lleva a Hechos capítulo 17, verso 26, y el ejemplo es Pablo en Atenas. Es largo, es un poco largo, pero vamos a tratar de buscar la parte principal. Cómo Pablo, a pesar de que él entendía que los griegos estaban completamente desfasados, porque en el verso 16 Pablo dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ya Pablo tenía una reacción. Sin embargo, miren ustedes cómo Pablo de alguna manera trata de ubicarse para poder hablarle a esta cultura griega que era terriblemente distinta, diferente a la forma de encarar que tenían los hebreos. ¿Ya? Y entonces dice, el primer consejo de nuestra lección en esta parte es útil tener un conocimiento previo de la cultura del cercano oriente para comprender algunos de los pasajes bíblicos. Cada cultura tiene su forma de hacer las cosas, pero nosotros también necesitamos un poco conocer cómo funciona, cómo era la cultura hebrea.
para poder entender lo que la Biblia nos quiere explicar, qué concepto tenían los hebreos de la vida, cómo era el concepto griego de la vida, el dualismo, el platónico. Está completamente lejos de la visión holística, integral, que tenía el pensamiento hebreo con respecto a lo que es la vida. Entonces, de alguna manera, tenemos que ser cuidadosos y entender un poco las culturas. Pablo se ubica y miren lo que hace. Ya dice Pablo: así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos, que seguían a Epicuro, un filósofo que apuntaba mucho al placer, al hedonismo, y los estoicos eran mucho más razonables y apoyaban mucho el hecho de no fijarse tanto en las cosas que uno tenía como bienes. Y dice que disputaban ellos, y ellos decían: ¿qué querrá decir este palabrero?, decían de Pablo. Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba a Pablo el evangelio de Jesús y la resurrección. Pablo en una cultura distinta, llevando el mensaje de Cristo. Ahora, miren la sabiduría de Pablo. Dice: y tomándole, estaban interesados en este palabrero, le trajeron al Areópago, diciendo, al lugar donde ellos siempre tenían ese monte especial, donde ellos discutían y les encantaba hablar mucho, filosofar mucho: ¿podremos saber de esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. ¡Wow! El evangelio llegando a una cultura. ¿Ya? Queremos pues saber qué quiere decir esto. ¿Y para qué? No le preguntes eso a Pablo, porque Pablo, si tú lo dejas hablar, habla, así como escribe. Y entonces, paréntesis, dice el verso 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo, filosofar. Especular, filosofar, y ahí tenemos a todos, toda la lista de Platón, Aristóteles, Parménides, en fin, todos los filósofos. Dice entonces, verso 22, ¿cómo es impresionante Pablo? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Ya? Como halaga, que está haciendo un buen trabajo Pablo. Miren lo que dice: guiado por el Espíritu. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Allí entró Pablo con el mensaje: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y el verso 26 es clave para este punto de la Biblia y la cultura. Cómo los principios bíblicos trascienden la cultura. Cómo los principios bíblicos son aplicables a cada cultura. A veces, en alguna cultura, nosotros podemos encontrar elementos, alguna vez lo leí por allí, elementos redentivos, elementos que no son malos, no están en contra de la Biblia, y que son prácticas culturales que no están en contra de la palabra. No necesitamos hacer heridas culturales. Pero qué bueno que Pablo les dijo esto. Verso 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Y él sigue con su discurso. Pero este punto, el verso 26, nos permite a nosotros, ya, y lo resalta la lección esta semana, Pablo les da una perspectiva interesante sobre la realidad que a menudo pasamos por alto al leer la palabra. Afirma que Dios nos hizo a todos de una sola sangre. Existe un vínculo común que une a todas las personas a pesar de sus diferencias culturales. ¿Y cuál es ese vínculo? Que Dios es el creador de toda la humanidad. Por lo tanto, aunque Dios
sabe que hay culturas. Dios permitió que su palabra llegue para que en todas las culturas sus principios, su voluntad, sus valores absolutos puedan bendecir las culturas y ser también aceptados, respetados y vividos. Y esto es muy importante. Dios se aseguró, dice la lección, de que las generaciones futuras, cuando leyeran la palabra de Dios, comprendieran estas verdades. Porque estas verdades, los principios divinos, trascienden lo local, lo cultural y trascienden también los tiempos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Se seca la hierba, se marchita la flor, cambian muchas culturas, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que, por lo tanto, nosotros, el mismo principio se aplica a las verdades de la palabra de Dios. Aunque la Biblia se escribió hace mucho tiempo en culturas muy diferentes a las nuestras, las verdades que contiene son relevantes para nosotros hoy, como para nuestros primeros receptores. Muy bien, ese es el segundo punto. Entonces, la Biblia trasciende la cultura, pero también la respeta. Sin embargo, estos principios son aplicables a nuestras culturas. Número 3, nuestra naturaleza pecaminosa caída también puede influir y va a influir posiblemente en la manera como interpretamos. A veces nosotros queremos hacer que la Biblia diga lo que a nosotros nos agrada, lo que queremos oír, y no vamos a estar dispuestos a adaptarnos al consejo bíblico. Santiago dice que nosotros a veces somos oidores olvidadizos. Tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra. Santiago dice que la fe, sin poner nuestra vida en armonía con la palabra de Dios, o sea, sin acciones buenas y justas, es muerta. Lo mismo que las obras, podemos hacer cosas muy buenas, aún lo que esté escrito en la Biblia, pero sin fe, las obras no sirven de nada. Hay un equilibrio maravilloso entre la fe puesta en acción. La fe y las obras van de la mano, Si tú dices que tienes fe en Dios, y si tu fe es solamente intelectual, como los demonios que creen y tiemblan, no sirve de nada. Pero la fe se perfecciona en las acciones. O sea, la evidencia de tu fe se muestra en tu disposición de poner tu vida en la línea, en los rieles maravillosos de la voluntad de Dios. Sin embargo, como dice nuestra lección, el pecado alteró, rompió, fracturó radicalmente nuestra relación con Dios. Por lo tanto, el pecado, nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra naturaleza caída, de alguna manera afecta también nuestra capacidad de interpretar la Escritura. Nuestros pensamientos se han corrompido por el pecado y por lo tanto se cierran a la verdad de Dios. Pero gracias al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad, que el Espíritu Santo es aquel que nos puede convencer de pecado, de justicia y de juicio, como dice Juan capítulo 16. Por lo tanto, nuestro orgullo, que muchas veces se interpone para poder exaltar la palabra de Dios y exaltarnos a nosotros mismos, concentrarnos en nosotros mismos, el Espíritu Santo puede cambiar tu estado en ese milagro maravilloso del reconocimiento, de la entrega, que ni siquiera es un milagro que tú generas, porque es algo que también lo produce el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Cuando el orgullo se interpone, muchas veces le hacemos decir a la Biblia lo que la Biblia no dice y queremos adaptar la Biblia a nuestra forma de pensar, y eso no puede ser así. Algunos, dice la lección, algunos tienden a escuchar solo aquellas ideas que les son atractivas, aunque éstas contradigan la voluntad revelada de Dios. Nunca va a faltar, y como antes tenían muchas mujeres, pues yo también tengo la libertad de tenerlas. La Biblia no dice ni aprueba esas cosas, pero muchas veces uno busca un pretexto en un texto
para poder justificar sus propias concupiscencias y sus propias tendencias pecaminosas. En esta parte, nuestra lección ya nos pide que aceptemos y acerquémonos a la Biblia con fe, con sumisión, con entrega, sin una actitud crítica ni de duda. Que depongamos las armas del orgullo, las armas del yo, y vayamos a la palabra de Dios, de tal manera que podamos estar dispuestos a ser obedientes a ella. Ese es el tercer punto. También nuestra naturaleza caída puede jugarnos una mala pasada con relación a la interpretación de la Biblia. Cuando vamos a la palabra, debemos ir dispuestos a que Dios nos hable. Él nos habla a través de ella, con humildad, con reconocimiento de nuestro corazón de que no somos perfectos, y dejar que el Señor hable a nuestro corazón. Y así el Espíritu Santo transforma nuestro estado y usa la palabra de Dios y fija la verdad y hace que la verdad sea eficaz en nuestro corazón. Y así es como cambian todas nuestras ideas equivocadas que cargamos culturalmente, que cargamos por nuestro orgullo, y nuestro pecado que cargamos por nuestras presuposiciones. Todas esas ideas se disipan y el Espíritu Santo usa la palabra como una espada de doble filo que corta el orgullo y nos permite vivir una vida transparente. Y el último punto de nuestra lección es por qué es importante la interpretación. Y aquí nos lleva a un texto que es 2 de Pedro 3, 15 y 16, que me gusta, 2 de Pedro 3, 15 y 16, que dice así, capítulo 3, verso 15 y 16. Me encanta, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, en ellas de estas cosas. Pablo se concentra en el plan de salvación, dice Pedro. Ya algunas de estas cosas que él escribe, dice, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea, tú puedes estudiar la Biblia porque vas a encontrar a través de la interpretación saludable todo ese plan de redención, todo ese plan de salvación que Dios ha hecho para ti y para mí. Pero hay personas, los llama Pedro, indoctos e inconstantes. Ese hombre de doble ánimo, ese que mira en un espejo, como dice Santiago, su cuerpo después se va y no hay ningún cambio. Es como mirarse en la ley de Dios y no hay ningún cambio en su vida. Esa fe es muerta, dice Santiago. Bueno, eso es justamente lo que nos está diciendo el apóstol Pedro, que tenemos que ser cuidadosos al interpretar la Escritura. Y entonces, ¿por qué? Porque si nosotros la interpretamos mal, ya siguiendo nuestras propias concupiscencias, presuposiciones e ideas culturales, simplemente hacemos esto para nuestra propia perdición. Esto es más o menos lo que dice. Y entonces, ¿por qué es importante interpretar la Biblia? Porque esto nos da una visión de salud teológica y nos aclara la misión que Dios le ha dado a su iglesia para este tiempo. Podemos decir que somos el pueblo del libro porque interpretamos la Biblia de manera correcta, sin dejar que estas cosas influyan sobre nosotros. Y dice la lección en la parte en la parte final dice: sin una interpretación bíblica correcta, no puede haber unidad de doctrina ni de enseñanza, y por lo tanto no habrá unidad de la iglesia ni de nuestra misión. Una teología mala y distorsionada conduce inevitablemente a una misión deficiente y distorsionada. Más o menos hemos dado un pantallazo general y me he reservado para la parte final, ya en la conclusión, habiendo superado entonces lo que significan nuestras presuposiciones, habiendo superado lo que significa la influencia cultural y cómo sí podemos aplicar la Biblia para que nuestra cultura, no es que la Biblia se adapta a tu cultura, sino que la cultura se adapta a la Biblia.
Y hemos visto también cómo nuestra naturaleza pecaminosa puede influir. Me reservé estas dos citas que aparecen en la lección también, para esta parte final, que me parecen excelentes, escritas por Elena de White. Esta cita está en Mensaje para los Jóvenes, en la página 183. Dice: en el estudio de la palabra, dejen en la puerta de la investigación, sus opiniones preconcebidas y sus ideas heredadas del ambiente y cultivadas individualmente. Déjenlas. Y subrayé esta parte: nunca descubrirán la verdad si estudian las Escrituras para vindicar sus propias ideas. Dejen estas ideas a la puerta y acérquense con el corazón compungido para oír lo que el Señor tiene que decirles. Al sentarse el humilde indagador de la verdad a los pies de Jesús para aprender de Él, la palabra le da entendimiento. Cristo dice a los que son demasiado sabios en su propio concepto para estudiar la Biblia, les dice así: si quieren hacerse sabios para la salvación, deben hacerse mansos y humildes de corazón. ¿Qué tal? Y la última me encantó. Dice: no lean la palabra a la luz de opiniones anteriores. Investíguenla. En cambio, cuidadosamente y con oración y con mente libre de prejuicios. Si al leerla se produce la convicción y ven que las opiniones que han acariciado no están en armonía con la palabra, no traten de hacer concordar la palabra con esas opiniones. Hagan concordar sus opiniones con la palabra. No permitan que lo que han creído o practicado en lo pasado gobierne el entendimiento. Abran los ojos de su mente para contemplar maravillas en la ley. Descubran lo que está escrito y después afirmen sus pies en la roca eterna. Estas son palabras sabias. Por lo tanto, entonces, tenemos que ser cuidadosos y tener en cuenta estos principios para poder interpretar la Sagrada Escritura. Y quiero terminar con un elemento misionero en todo esto. ¿Y para qué, pastor, todo esto? ¿Para qué saber hacer esto? Porque nosotros somos comunicadores de esta verdad. Nosotros hemos sido llamados para cumplir una misión. Somos deudores desde el momento en que nos entregamos a Cristo. Somos deudores al mundo para comunicar la belleza, la esperanza del amor, de la justicia, de la misericordia de Cristo Jesús. Hoy más que nunca el mundo está necesitando al pueblo de Dios que sea capaz de llevar el mensaje de esperanza a este mundo que está pereciendo en el miedo, está pereciendo en el pánico, está necesitando respuestas, y nosotros tenemos la respuesta. Cristo es la respuesta. La palabra de Dios tiene el mensaje maravilloso de Cristo y necesitamos llevar este mensaje al mundo. Para eso fue formada la escuela sabática también, para capacitarnos y para cumplir con nuestra misión. Estudiar la Biblia, sí; confraternizar, sí; apoyar las misiones mundiales, sí; pero también para ganar almas para el reino de Dios. ¿Cómo? Compartiendo la palabra, porque esta palabra es viva y eficaz, y ella tiene el poder usado por el Espíritu Santo para transformar los corazones y cambiar nuestra cosmovisión de la vida, traer salud y esperanza a un mundo que perece. Bueno, la semana que viene estaremos haciendo el repaso de la lección número 7. Por el momento hemos terminado. Vamos a hacer una oración y vamos a cerrar este tiempo de repaso. Oremos. Padre amado, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por mostrarnos en tu palabra, a través de la lección de escuela sabática, lo importante que es tener en cuenta estos principios y tener cuidado de que no vaya a ser
que podamos interpretar la Biblia a nuestra manera, según nuestras propias concupiscencias, siendo de esa manera indoctos. Señor, bendice a tu pueblo. Es un tiempo un poco complicado, sí, pero para esto nos preparamos durante toda la vida cristiana, para estar enteros y enfrentar lo que venga confiando en ti, porque hemos construido nuestra casa sobre la roca maravillosa, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Padre amado, por guiarnos hasta aquí. Oramos por tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga.